Un niño herido huyó al granero y vio llorar a un caballo encadenado. Pero lo que ocurrió después no solo lo marcó para siempre, también reveló un secreto que nadie se atrevía a mencionar. El portazo retumbó en la vieja casona como un disparo. Elena Araya dejó caer el balde de agua, salpicándose las botas con barro helado. Se volvió de golpe hacia la puerta principal, pero nadie estaba allí. Solo el viento del sur, cortante y traicionero, que solía jugar con las cerraduras flojas desde que su esposo murió, y la casa quedó demasiado grande para una sola vida. Respiró hondo, con la mano en el pecho. «Otra vez», murmuró para sí, mirando las sombras que se colaban por los marcos descuadrados de las ventanas. El reloj marcaba las 6:15. El café, que había dejado sobre la estufa, se había enfriado. La radio del comedor susurraba apenas una cueca antigua que se repetía cada tarde, como si intentara tapar el silencio que ya se le había pegado a los huesos. Elena tomó su chaqueta de lana, se la echó sobre los hombros y salió al patio. El aire olía a tierra mojada y leña humeante. Cruzó el corral con pasos firmes, como si aún tuviera 20 años, aunque las rodillas ya crujían y los dedos se le entumecían al primer frío. Desde el establo, uno de los caballos relinchó. «¿Qué pasa ahora?», dijo, frunciendo el ceño. Al abrir la puerta del granero, el chirrido de las bisagras la puso en alerta. Algo no estaba bien. Se detuvo. Escuchó. El sonido era leve pero presente, como una respiración que no era de animal. Avanzó con cautela entre las pacas de heno. Una gallina salió corriendo bajo sus pies. Elena no gritó, pero su corazón golpeó más fuerte. A cada paso, los sonidos se volvían más claros. Era un jadeo o un sollozo, y entonces lo vio. Allí, en la esquina más oscura del granero, acurrucado junto al cuerpo inmóvil de un caballo encadenado, había un niño. Su piel estaba cubierta de tierra y moretones. Tenía el labio roto y una manta vieja sobre los hombros. No levantaba la mirada, solo abrazaba al animal como si le fuera la vida en ello. «¿Qué haces aquí?», preguntó Elena, alzando apenas la voz. El niño no respondió. Ni siquiera parpadeó. Elena se acercó, pero el caballo, un alazán enorme de crines desordenadas, bufó con fuerza, tensando las cadenas que lo sujetaban al muro. Su mirada era de alerta, pero no de amenaza. Parecía herido, o peor aún, resignado. Elena dio un paso atrás. «¿Quién eres? ¿Cómo llegaste hasta aquí?». El niño, temblando, apretó más el cuerpo del caballo contra sí. No decía una palabra. Tenía los ojos húmedos, rojos, pero no de llanto reciente. Aquello era antiguo, de esos dolores que se guardan y fermentan. Elena sintió una punzada en el estómago. Algo en esa imagen, el niño mudo, el caballo encadenado, le removió un recuerdo que no quería tocar. «Tomás», sacudió la cabeza y bajó la voz. «Mira, no te voy a hacer daño, pero necesito saber qué haces aquí». Nada, solo el silencio y el leve sonido de un relincho ahogado. Un ruido repentino detrás de ella la hizo girar. Fue un golpe seco, como madera contra madera. Elena alzó la linterna. Nada, solo un costal caído. Pero cuando volvió a mirar hacia el rincón, el niño ya no estaba. Solo el caballo permanecía allí, jadeando. Elena corrió hacia el fondo. Buscó entre los montones de heno, entre los cubos vacíos, pero no lo encontró. Solo entonces notó que una de las ventanas traseras estaba entreabierta. Se acercó y vio las pequeñas huellas descalzas marcadas en el barro, alejándose entre los campos húmedos y la niebla espesa del amanecer. La mujer no lo pensó. Tomó su linterna, se cubrió bien con la chaqueta y salió tras él. No sabía quién era ese niño, ni por qué había abrazado a ese caballo como si fuera su único refugio. Pero algo, muy dentro de ella, gritaba que no podía dejarlo ir, y que si no lo alcanzaba esa misma noche, quizás nunca volvería a verlo. La mañana amaneció helada,
con esa niebla espesa que se enreda entre los árboles y deja todo en silencio. Elena se levantó antes del amanecer, como siempre, para prender la estufa y revisar a los animales. Mientras servía el café, el golpeteo del viento contra las ventanas le recordó que no había cerrado bien el granero la noche anterior. Tomó la bufanda y salió al patio. El aire era cortante y cada paso sobre la escarcha crujía como cristal. Caminó directo al establo, pensando en las tareas del día, pero al llegar a la mitad del camino se detuvo. Un sonido distinto, suave, apenas audible, le llegó desde dentro del granero. No era el típico relincho ni el rascar de las gallinas. Era algo más, un murmullo, casi un sollozo. ¡Qué demonios!, susurró, apretando la bufanda contra el cuello. Se acercó con cuidado. Las bisagras viejas chirriaron cuando abrió la puerta y el olor a heno húmedo la golpeó de lleno. Dentro todo estaba oscuro, salvo por una rendija de luz que entraba por una tabla rota. Los caballos se movían inquietos, golpeando suavemente el suelo con las patas. Elena alzó la linterna, iluminando rincón por rincón. El murmullo se volvió más claro, un llanto ahogado, pero no de animal. «¿Quién anda ahí?», preguntó con la voz firme pero baja. No hubo respuesta, solo el crujido del heno. Dio un paso más, esquivando una pala tirada en el suelo. A cada paso, el corazón le golpeaba más fuerte. Cuando giró hacia el fondo, se detuvo de golpe. Allí, entre la penumbra, estaba un niño. Descalzo, con las piernas cubiertas de barro y heridas, abrazado a un caballo encadenado. El animal, un alazán enorme, respiraba con dificultad, el vapor saliendo en nubes de su hocico. Los dos tenían la misma mirada perdida, como si vinieran del mismo sitio oscuro. «Oye, niño», dijo Elena más suave ahora, «¿qué haces aquí?». El pequeño no respondió. Tenía los labios partidos y la mirada fija en el suelo. Sus manos temblaban, pero no soltaba al caballo. Elena bajó un poco la linterna para no encandilarlo. «No te voy a hacer daño», agregó. «Solo dime tu nombre». «Nada». El caballo bufó y tiró de la cadena como queriendo apartarla. El sonido del metal contra la pared retumbó en todo el granero, haciéndola dar un paso atrás. Elena respiró hondo. No entendía nada, pero el instinto le decía que ese niño no estaba allí por casualidad. Se agachó un poco para quedar a su altura. «Mira, hace frío. Ven conmigo. Te daré algo caliente». El niño levantó la vista apenas, y en sus ojos Elena vio algo que la dejó helada. Miedo puro, de ese que no deja hablar. En ese instante, un golpe seco sonó detrás de ella. Se giró rápido, levantando la linterna. Un costal de maíz había caído del estante. No había nadie más, pero el sobresalto fue suficiente para que el niño intentara levantarse. Tropezó y casi cayó, pero el caballo lo sostuvo con el hocico, como si lo empujara hacia atrás para protegerlo. Ese gesto le apretó el corazón a Elena. Había una historia ahí, algo que unía a esos dos, pero todavía no podía entenderlo. «Por favor, no corras», dijo ella, extendiendo una mano. El niño dudó. Miró la puerta, miró a Elena. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, pero no hizo un solo ruido. Entonces, sin previo aviso, se soltó del caballo y corrió hacia la parte trasera del granero. «¡Espera!», gritó Elena. Saltó sobre las pacas de heno intentando alcanzarlo, pero cuando llegó a la ventana trasera, ya estaba abierta. Las huellas del niño quedaban marcadas en la tierra mojada, perdiéndose en la niebla. Elena se quedó un instante inmóvil, respirando agitadamente. Luego giró la cabeza y miró al caballo encadenado. Sombra, así lo llamaba Ramiro, la miraba fijo, como si supiera más de lo que ella podía imaginar. La mujer apretó la linterna entre los dedos. Tenía que encontrar a ese niño. No podía dejarlo ir, no después de ver esa mirada. Sin pensarlo más, salió del granero siguiendo las huellas descalzas en el barro, con la niebla envolviéndola y el corazón latiendo más rápido que nunca.
Elena volvió del campo con los brazos temblando y las botas empapadas. Lo había encontrado a unos 200 metros de la casa, encogido detrás de un arbusto, tiritando como un pajarito mojado. No puso resistencia cuando ella se acercó. Tampoco habló. Solo la miró con esa misma expresión rota, como si ya no esperara nada de nadie. Ahora estaba sentado en la cocina, envuelto en una manta gruesa. Sus pies colgaban de la silla, sucios y llenos de pequeños cortes. Elena preparaba chocolate caliente, intentando no mirar de reojo cada 2 segundos. ¿Tienes hambre?, preguntó dejando la taza frente a él. El niño no respondió. Tampoco tocó la taza. Tenía los ojos clavados en la hornilla encendida, como hipnotizado por las llamas. Elena se sentó frente a él. Cruzó los brazos y lo observó en silencio por unos segundos. «Sé que estás asustado. Yo también estaría», dijo con voz baja. «Pero aquí estás a salvo. ¿Me oyes?» Nada. Ni un parpadeo. Un pensamiento le cruzó por la cabeza. ¿Y si estaba huyendo de algo peligroso? ¿Y si alguien lo estaba buscando? Tragó saliva. Su instinto le gritaba que no era un niño cualquiera perdido en el bosque. Ese silencio cargaba algo muy pesado. Se levantó para ir por una toalla y, al volver, lo encontró tocando la taza con los dedos. No la había bebido, pero al menos había reaccionado. Se la acercó un poco más. «Está tibia. Te va a hacer bien». El niño la miró por un segundo, como si estuviera a punto de decir algo, pero luego bajó la vista y la volvió a perder en el vapor de la bebida. Elena suspiró. Se apoyó contra la estufa y cruzó los brazos. Recordó a Tomás, su hijo, cuando se escondía bajo la mesa después de cada discusión. Esa mirada de desconexión era la misma. «¿Cómo te llamas?», insistió. El niño se encogió. No habló. Pasaron varios minutos en ese silencio espeso, hasta que unos golpes fuertes en la puerta la hicieron sobresaltarse. «¿Elena? ¿Estás ahí?», era la voz de Ramiro. Elena apretó los labios y fue a la puerta, cerrando de paso la puerta de la cocina. No quería que el niño lo escuchara. «¿Qué quieres, Ramiro? Se me escapó el caballo esta madrugada. ¿No lo habrás visto por ahí? El caballo sigue en tu establo. Lo vi esta mañana», mintió con firmeza. «Y sigue encadenado como siempre». Ramiro la miró de lado, como si supiera que algo se le escapaba. «¿Y no viste nada raro? ¿Gente rondando?» «Solo gallinas y niebla, como siempre». «¿Por qué?» «Me pareció escuchar algo». «Bueno, si ves algo, avísame», dijo, medio en tono de amenaza, medio en tono de advertencia. Elena cerró la puerta sin responder. Cuando volvió a la cocina, el niño estaba en el mismo lugar, pero la taza estaba vacía. La había tomado entera. Fue un pequeño triunfo. Se agachó a su altura. «Mira, no sé qué te pasó. No voy a obligarte a hablar, pero necesito saber si estás herido. Puedo ver tus piernas». El niño dudó. Luego, lentamente, levantó la manta. Elena sintió un nudo en el estómago. Tenía moretones en las piernas, algunos recientes, otros ya amarillos, cicatrices mal curadas, señales que no dejaban lugar a dudas. Ella se levantó despacio, tratando de contener las lágrimas que se le venían sin permiso. «Te puedes quedar aquí el tiempo que necesites. No voy a dejar que nadie te toque», dijo, más para sí misma que para él. Esa noche, preparó una cama en el cuarto de invitados y dejó la puerta abierta por si el niño necesitaba algo. Él no habló, no preguntó nada. Solo se recostó y miró el techo con los ojos bien abiertos, como si el sueño fuera algo que no se permitía desde hace mucho. Y Elena, desde el marco de la puerta, se quedó observándolo largo rato. No sabía en qué se estaba metiendo, pero sí sabía una cosa: no podía mirar para otro lado. El sol apenas empezaba a asomar cuando Elena volvió al granero con una taza de té caliente en la mano. Había dormido poco, dando vueltas en la cama, pensando en el niño que ahora descansaba en su casa. Pero lo que no se le quitaba de la cabeza era el caballo. Ese alazán grande, silencioso, con una tristeza metida en los ojos que la había descolocado.
Empujó la puerta del granero con suavidad. El frío golpeaba con fuerza adentro, mezclado con el olor a madera húmeda y heno viejo. Sombra estaba allí, exactamente como lo había dejado, encadenado por el cuello a una viga de hierro, con las patas en el mismo lugar, como si el tiempo no pasara para él. Elena se acercó despacio. El caballo levantó la cabeza apenas sin miedo, pero con esa mirada apagada que parecía decir: «Ya no espero nada». «Buenos días, compañero», murmuró, estirando la mano. Sombra no retrocedió. Dejó que lo tocara. Su pelaje estaba enmarañado, lleno de barro seco. Cuando le acarició el cuello, Elena notó la piel irritada donde la cadena rozaba. Dio un paso atrás y lo miró bien. Tenía las costillas marcadas, la melena sucia, una herida en la pata trasera que nadie había curado. «¿Qué te hicieron, viejo?». El caballo bufó con suavidad, como si entendiera. Elena sintió un nudo en la garganta. No sabía mucho de caballos, lo justo para criarlos y mantenerlos sanos, pero lo que veía ahí, eso era abandono. Volvió a tocar la cadena. Estaba oxidada, sujeta con un candado grueso. «Esto no está bien, ni poquito». De pronto, una voz grave detrás de ella la hizo girar en seco. «No lo desates». Era Ramiro, parado en la puerta con las manos en los bolsillos, medio cubierto con su chaqueta de lana gruesa. Sus ojos oscuros no mostraban ni sorpresa ni culpa. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó Elena secamente. «Pasé a ver cómo estaba el caballo. No quiero problemas». «Está enfermo, Ramiro. Tiene una herida en la pata y está desnutrido. ¿Hace cuánto que no lo alimentas como se debe?». «Ese animal es salvaje», respondió él como si con eso bastara. «Me pateó una vez. Desde entonces lo mantengo controlado. Es peligroso». Elena lo miró con los labios apretados. «¿Y por qué no lo llevaste al veterinario?». Ramiro se encogió de hombros. «No gasto plata en bestias que ya no sirven. Si no fuera por el crío ese que se encariñó con él, ya estaría muerto». Elena sintió cómo se le revolvía el estómago. «¿De qué niño hablas?». Ramiro hizo una mueca. «Un mocoso que andaba ayudando en el corral hace unas semanas. Se me perdió. Seguro se fue por su cuenta. Ni idea». Elena no respondió. Sintió cómo todo encajaba. El niño, el caballo, el miedo en los ojos de ambos y la forma en que se habían abrazado, como si fueran parte del mismo dolor. Ramiro dio un paso hacia Sombra. «Vine a llevarlo de vuelta. Ya lo dejaste aquí demasiado tiempo». Elena se puso entre él y el animal. «No lo vas a mover en ese estado. Si te lo llevas así, se va a morir. Y si no lo ves tú, lo verán en la feria cuando lo intentes vender». Ramiro frunció el ceño, pero no insistió. Escupió al suelo y se dio media vuelta. «Tú sabrás, Elena. Pero si pasa algo con ese caballo, no digas que no te lo advertí». Y se fue sin mirar atrás. Elena se quedó sola, sintiendo cómo la tensión recién comenzaba. Miró a Sombra, que seguía en el mismo lugar, como si todo le fuera ajeno. Se acercó de nuevo y le acarició el hocico. «No te preocupes, no te vas a ir con él, no mientras yo esté aquí». Y por primera vez desde que lo había visto, el caballo cerró los ojos, solo por un momento. Pero fue suficiente para que Elena decidiera algo en su interior. Ya no era solo el niño, ahora también era este animal, y no pensaba soltar a ninguno. Esa tarde, el cielo se tiñó de gris plomo, el viento levantaba polvo y hojas secas por todo el terreno. Elena estaba en el corral, acomodando unas pacas, cuando escuchó el motor viejo de la camioneta de Ramiro acercándose. No necesitaba verlo para saber que venía con intención. Ese hombre nunca iba a una casa ajena sin un propósito claro, y casi nunca era bueno. Ramiro bajó del vehículo sin apagarlo. Caminó hasta la reja con paso firme, con las manos en los bolsillos y ese tono de voz que no dejaba espacio para cordialidades. «Vengo por el caballo». Elena se limpió las manos en el delantal sin apuro. «Sombra no puede moverse así. Tiene la herida abierta y sigue sin comer bien. Necesita reposo». Ramiro apretó los dientes. «Te dije que era peligroso».
No me importa si está débil o triste. Es mío. Lo quiero en mi terreno. ¿Para qué? ¿Para volver a encadenarlo hasta que se muera? Ese no es tu problema, Elena. Tú accediste a tenerlo aquí un tiempo. Ya se acabó ese trato. No hicimos ningún trato, Ramiro. Me lo encajaste sin preguntar, como haces con todo. Ramiro dio un paso hacia ella, más cerca de lo que Elena consideraba aceptable. Su mirada era dura, como una piedra clavada en el pecho. No me gusta que me hablen así. Pues vas a tener que acostumbrarte, porque no soy la misma de antes. No tengo miedo de ti. Ramiro soltó una carcajada seca, como si hubiera escuchado un chiste malo. Claro que tienes miedo. Todos en este pueblo lo tienen, porque saben que conmigo no se juega. Pues juega solo, porque mientras ese caballo esté en mi terreno, yo decido cómo se le trata. Y si lo tocas, te denuncio. Esa última palabra hizo que el ambiente se congelara. Ramiro entornó los ojos. ¿Me vas a denunciar por un animal? No, por todo. Por lo que le hiciste a ese niño que apareció abrazando a Sombra, porque sé que tú sabes quién es. Y si sigues presionando, voy a hablar. Ramiro dio un paso atrás. No esperaba que ella dijera eso en voz alta. Durante un segundo perdió el control de su expresión, pero se recompuso rápido. No tienes pruebas, no sabes nada. Y ese niño no es tuyo, Elena. Ten cuidado con meterte donde no te llaman. Elena lo miró sin bajar la vista. Ese niño llegó aquí buscando ayuda, y no lo pienso echar. Ramiro giró para volver a la camioneta, pero antes de subirse, lanzó una última frase por encima del hombro. Te estás metiendo en problemas, Araya, problemas grandes. El motor rugió, dejando una nube de polvo tras él, mientras se alejaba por el camino de tierra. Elena se quedó inmóvil un momento, con las manos temblando y el corazón agitado. Sabía que había cruzado una línea, ya no había marcha atrás. Volvió al granero. Sombra levantó la cabeza al verla. Esta vez, Elena no lo tocó. Solo se sentó a su lado en el heno, en silencio, como si los dos supieran que la tormenta recién estaba empezando. Elena lo notó desde temprano. Las miradas esquivas en la panadería, el saludo apurado del cartero y la forma en que Rosa, la dueña del almacén, bajó la voz apenas ella entró. «Buenos días, Rosa». Sí, buenos días, Elena». Elena fingió no notar el silencio tenso que flotaba en el lugar mientras elegía un par de cosas. Pero cuando se acercó al mostrador, lo soltó sin rodeos. ¿Pasa algo? Rosa titubeó. No, cosas del pueblo, ya sabe. Los chismes vuelan. ¿Y qué dicen esos chismes? Rosa bajó la mirada y le entregó el vuelto. Que estás metida en líos, que estás escondiendo a alguien. Y que don Ramiro no está contento. Elena respiró hondo, apretando las monedas en la mano. ¿Y tú qué crees? Rosa levantó la vista. Yo no me meto, pero ten cuidado, Elena. Aquí todos sabemos cómo se maneja Ramiro. Mejor no llamar su atención. Ya de vuelta en su casa, Elena caminó por el patio como si algo se le revolviera por dentro. El niño seguía dentro, encerrado en sí mismo, y Sombra apenas se movía, como si esperara algo que no llegaba. Al caer la tarde, tocó la puerta don Horacio, su vecino de siempre. Traía el sombrero en la mano y la mirada preocupada. «Vengo a verte por lo que están diciendo, que tienes un niño escondido, que es mejor no meterse en eso. ¿Y qué más dicen? Que Ramiro lo está buscando. Que el chamaco es problema de otros, que tú deberías entregar lo que sabes y dejar las cosas como estaban». Elena cruzó los brazos, firme. «No me interesa lo que opine Ramiro ni los demás. Ese niño no puede volver a donde estaba. Y tú lo sabes». Horacio bajó la voz. «Elena, tú sabes que nadie se le enfrenta a Ramiro. Él maneja la feria, los tratos, hasta a los pacos los tiene comiendo de su mano. No es por miedo, es por sentido común. Y el sentido común nos dice que dejemos que un hombre abuse de un niño y mate de hambre a un caballo». El silencio fue total. Horacio no supo qué responder. «Si tú no lo ayudas, está bien. Pero no vengas a decirme que me calle. Yo ya guardé silencio muchos años. No pienso hacerlo más». El vecino asintió,
incómodo, y se marchó sin decir otra palabra. Esa noche, Elena encendió la radio solo para tapar el silencio. El niño seguía sin hablar, pero comía mejor, dormía más profundo, y, a veces, se le escapaba una mirada distinta, como si empezara a confiar. Mientras lavaba los platos, escuchó algo que la hizo dejar caer un vaso. Se busca a un menor de edad desaparecido. Se solicita información confidencial. Pueden comunicarse con la comisaría local. Elena se quedó congelada. Lo estaban buscando, pero no como un niño perdido, sino como si fuera un fugitivo. ¿Qué historia había detrás de ese silencio tan espeso? Corrió al cuarto y se sentó a su lado. El niño despertó sobresaltado. Ella lo tomó con cuidado de la mano. «Escúchame, te están buscando, pero yo no voy a entregarte. Solo necesito que me digas la verdad». Él la miró por varios segundos. Luego bajó la mirada y apretó los labios con fuerza. Elena entendió. No hablaría. No todavía. Pero una cosa sí era clara. Lo que se venía no sería fácil. Y en ese pueblo, cuando el miedo empezaba a moverse, era porque algo grande estaba por estallar. Elena estaba en la cocina pelando papas con movimientos automáticos cuando escuchó los pasos lentos en el pasillo. Se asomó sin hacer ruido y lo vio ahí, descalzo, con la manta a medio cuerpo, mirando hacia afuera por la ventana. El niño, el que hasta ahora solo había respondido con miradas y silencios. «¿Tienes hambre, Matías?», preguntó probando el nombre que apenas ayer él le había susurrado en voz baja, casi como un secreto. El niño giró la cabeza y asintió. Fue la primera vez que no bajó la mirada enseguida. «Estoy haciendo sopa, con un poco de pan calientito. ¿Te parece?» «Sí, gracias», respondió con voz apenas audible, ronca como si no hablara desde hacía mucho. Elena sintió un golpe en el pecho. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, con miedo, como si cada palabra le costara más que una herida. Le sirvió un plato hondo, humeante, y lo colocó frente a él. Matías se sentó despacio con la espalda tensa. Tomaba la cuchara como quien no está acostumbrado a usarla, pero comía con ganas. Elena no dijo nada más, solo lo dejó comer tranquilo. Pasaron varios minutos en silencio, hasta que él fue el que rompió la barrera. «¿El caballo? ¿Está bien?» Elena levantó la vista. «Sí, fui a verlo esta mañana. Le limpié la herida, le di avena y un poco de alfalfa. Se dejó tocar sin problema». Matías soltó el aire que parecía haber estado aguantando. «Se llama Sombra», dijo, apenas moviendo los labios. «Sí, lo sé. Bonito nombre». Él asintió, masticando despacio. Él me escuchaba cuando nadie más lo hacía. Elena se sentó frente a él con cuidado de no parecer apresurada. «¿Quieres contarme cómo lo conociste?» Matías dudó. Bajó la cabeza y apretó la cuchara entre los dedos. «Ramiro me llevó a su terreno hace unos meses. Dijo que iba a darme trabajo, comida, pero no me dejaba salir. Me tenía encerrado en un cobertizo. Si me escapaba, me pegaba. A Sombra también». Elena cerró los ojos un momento tratando de contener la rabia. «¿Y tus papás saben dónde estás?» «Mi mamá murió», respondió rápido, como si fuera una frase que ya tenía ensayada. «Y a mi papá no lo veo desde hace años. Vivía con una señora, pero se fue. Me quedé en la calle. Y Ramiro se aprovechó», murmuró Elena con la voz tensa. Matías asintió sin mirarla. «Sombra estaba igual que yo. Lo tenía atado, sin comida. Un día me acerqué y él no me pateó. Me dejó acariciarlo. Desde entonces iba todas las tardes y le hablaba bajito. Era como si me entendiera». Elena se levantó. Fue al armario y sacó una manta más gruesa. La dejó sobre la silla del niño. «Tú ya no estás en ese lugar, Matías. Aquí nadie te va a encerrar ni hacer daño, y tampoco a Sombra». Por primera vez él la miró directo. Sus ojos, aún cargados de miedo, mostraban algo nuevo: confianza. «¿Puedo verlo mañana?» «Claro que sí. Vamos juntos, pero antes quiero que descanses bien esta noche». Matías asintió. Se levantó con el plato vacío en la mano y lo llevó al fregadero.
Luego regresó al pasillo, pero antes de entrar a su cuarto volteó. «Gracias, señora Elena», y se fue. Ella se quedó de pie en la cocina, sintiendo que algo, aunque muy pequeño, había cambiado. No era solo que el niño hablara, era el modo en que lo hizo, como quien empieza a confiar en que tal vez, solo tal vez, ya no está solo. La mañana era fría y silenciosa. Un viento suave arrastraba olor a tierra húmeda y leña quemada. Elena salió al patio con Matías a su lado. Llevaba un termo con té y un balde de avena para Sombra. Caminaban despacio, como dos personas que se reconocen en su propio dolor. Cuando llegaron al granero, Matías se detuvo en seco. No era miedo, era un reflejo. Sus ojos se clavaron en la cadena que todavía colgaba del cuello del caballo. Elena se dio cuenta. «Tranquilo, ya casi lo soltamos del todo», dijo con voz suave. «Hoy le voy a limpiar la herida otra vez». Matías asintió sin decir nada. Se acercó lentamente y acarició el hocico de Sombra. El caballo bufó, relajándose al sentirlo. Pero cuando Elena movió un balde metálico, Sombra se estremeció y tiró de la cadena. Matías dio un paso atrás también, como si el sonido le hubiera recordado algo. Elena lo notó, guardó silencio y dejó que el momento pasara. Después, mientras el niño seguía acariciando al animal, se acercó y le puso una mano en el hombro. Era un gesto pequeño, pero Matías se tensó. «¿Te lastimaste?», preguntó ella. Él negó con la cabeza, pero Elena ya había visto las marcas, en la muñeca, en la espalda, cicatrices viejas y morados nuevos. No eran simples golpes de caída, era otra cosa. «Matías, mírame», dijo, más seria. Él levantó la mirada, temblando. «Yo no voy a regañarte, pero necesito saber si alguien te hizo esto». El niño apretó los labios, como si guardara un secreto imposible de decir. Sombra se movió inquieto, golpeando el suelo con las patas. Era como si ambos compartieran ese mismo silencio pesado. Elena decidió no presionar más. Caminó hasta el caballo y se arrodilló para revisar la herida de la pata. El animal estaba más tranquilo, pero cada vez que escuchaba un golpe o un ruido metálico en el granero, volvía a tensarse. «¿Siempre reacciona así?», preguntó Elena. «Sí», susurró Matías. «Ramiro lo golpeaba con cadenas, y a mí también». La frase cayó como una piedra. Elena la sintió en el estómago. Se quedó inmóvil unos segundos, con las manos en el pelaje del caballo. Era la primera vez que Matías lo decía tan claro. Se levantó y lo abrazó sin pensarlo. Fue un gesto corto, contenido, pero Matías no se apartó. «Aquí no va a pasar eso nunca más», dijo Elena con voz firme. «Ni contigo ni con él». El niño asintió, apenas respirando. Elena se giró hacia Sombra. El caballo tenía la cabeza baja, los ojos brillando como si entendiera cada palabra. En ese instante, la idea de dejar las cosas como estaban dejó de existir para ella. No era solo un acto de caridad, era un compromiso. Mientras alimentaba a Sombra, escuchó a lo lejos una camioneta en la ruta. El sonido del motor le hizo tensar los hombros. Miró a Matías, que ya estaba rígido. Ambos reconocieron el ruido. Era la de Ramiro. Elena apagó la linterna, cerró el candado del granero y tomó de la mano al niño. «Vamos a la casa. Ahora». Caminaron rápido por el patio. El ruido del motor se apagó en la distancia, pero el pulso de Elena seguía acelerado. En su mente ya no había dudas. Lo que Matías le había contado era apenas el inicio. Había algo más profundo, más sucio, detrás de esa historia. Algo que Ramiro no querría que saliera a la luz. Cuando entraron en la casa, Elena cerró todas las cortinas y se sentó frente al niño. «Mira, Matías, no voy a dejar que te pase nada, pero tienes que confiar en mí. Puedes hacerlo». El niño la miró largo rato y por primera vez asintió sin bajar la vista. La noche cayó rápido, empujando la humedad hacia adentro de la casa. Elena cerró la puerta con llave, encendió la estufa y se sentó junto a la ventana, mirando cómo la niebla cubría poco a poco el patio y el granero.
Matías dormía en el cuarto de huéspedes, abrazando una almohada con una mano y la manta con la otra, tan frágil y silencioso como cuando llegó. Elena se quedó en la cocina, revolviendo el té más de la cuenta, sintiendo que el eco de lo que Matías le había contado no la dejaba en paz. A cada palabra, a cada marca en la piel de ese niño, se le venía encima el recuerdo de su propio hijo, Tomás. Y esa última noche, la peor de todas, cuando él cerró la puerta de un portazo, gritando que no quería volver a verla. No había pasado un solo día en que no se preguntara si hizo lo correcto, si podría haber hecho algo distinto, si haber sido tan dura, tan estricta, fue lo que terminó empujándolo lejos. Afuera, el viento golpeó la ventana. Elena se levantó a echar más leña al fuego, pero de pronto la invadió una oleada de culpa tan pesada que la obligó a sentarse de nuevo. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos la envolvieran, aunque doliera. Los gritos, las discusiones, el miedo de Tomás a quedarse solo después de la muerte de su padre, su propia incapacidad de abrazarlo, de decirle que estaba bien llorar, que también a ella le dolía. Pero nunca lo hizo, y él se fue. El ruido de una puerta la sacó de su trance. Matías estaba en el marco, despeinado, con los ojos muy abiertos. ¿No puedes dormir?, preguntó Elena, esforzándose por sonar tranquila. Él negó con la cabeza y se acercó despacio. «A veces sueño que me vuelven a encerrar», murmuró, «o que Sombra ya no está». Elena lo invitó a sentarse a su lado. El fuego crepitaba, llenando el silencio. «Cuando mi hijo era pequeño, también tenía pesadillas», dijo ella, sin pensarlo demasiado. «Siempre me preguntaba si algún día iban a dejar de perseguirlo». Matías la miró, curioso. «¿Y dejaron?». Elena sonrió, triste. «No lo sé. Creo que las heridas de adentro tardan más en sanar, pero estar acompañado ayuda». Él se encogió, apoyando la cabeza en el respaldo de la silla. Elena, por primera vez en años, estiró la mano y le acomodó el cabello con ternura. «No te prometo que será fácil, Matías, pero aquí nadie te va a volver a encerrar, ni a ti ni a Sombra». El niño asintió, y por un momento ambos quedaron en silencio, escuchando la lluvia golpear los vidrios. En ese instante, Elena entendió algo. La granja ya no era solo un refugio donde esconderse de sus propios fracasos. Ahora era otra cosa. Un espacio donde, tal vez, podía empezar a reparar lo que no pudo con Tomás. Donde podía ser mejor, aunque fuera tarde. El fuego bajó su intensidad y la tensión en el aire se disipó un poco. Elena acompañó a Matías de regreso a la cama. Le dio una palmada suave en la espalda y volvió a la cocina. Miró el campo a través de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso de la culpa se hacía un poco más ligero. Tal vez no podía cambiar el pasado, pero sí podía hacer algo distinto ahora. En la oscuridad, la granja dejó de ser solo su escondite. Se convirtió sin querer en el lugar donde se empezaba a escribir una historia nueva. La lluvia no había parado en toda la tarde y la noche trajo un frío más denso que de costumbre. Elena acomodó el último tronco en la estufa y revisó que todas las puertas estuvieran bien cerradas. El silencio era profundo, solo interrumpido por el zumbido de la lluvia en el techo. Decidió irse a la cama, aunque el sueño le costaba más cada noche. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando un grito la arrancó del sueño. Se sentó de golpe, el corazón latiéndole en la garganta. Los gritos venían del cuarto de Matías. «¡No, no, por favor, no!». Elena corrió hasta la habitación y lo encontró retorciéndose entre las sábanas, con los ojos cerrados y la respiración entrecortada. Se arrodilló junto a la cama y le tomó la mano, hablándole bajo. «Matías, tranquilo, estás aquí conmigo. No pasa nada, hijo». El niño despertó de golpe, empapado en sudor, con las lágrimas corriéndole por el rostro. Tardó unos segundos en darse cuenta de dónde estaba. Al ver a Elena, se abrazó a ella con una fuerza desesperada.
No me lleve, no me encierre otra vez, por favor, lloraba con una voz rota. Elena lo sostuvo fuerte, sintiendo cómo el cuerpo del niño temblaba. Nadie te va a encerrar. Ya no estás con Ramiro. Estás aquí, seguro. No voy a dejar que te hagan daño. Matías tardó en calmarse. Cada vez que trataba de respirar, se le escapaba otro sollozo. Finalmente, levantó la mirada y, entre lágrimas, se atrevió a hablar más de lo que nunca antes. Ramiro me tenía encerrado en el cobertizo. Me decía que si salía, los perros me iban a morder. No me dejaba ver a nadie. Si lloraba, me pegaba. Me tiraba la comida al suelo y a Sombra le pegaba con cadenas. Yo trataba de taparme los oídos, pero los gritos del caballo se escuchaban igual. Elena sintió una rabia sorda que le apretaba el pecho. Le acarició el cabello con suavidad, mordiéndose el labio para no romper en llanto también. Eso no fue tu culpa, Matías. Lo que él te hizo está mal, y aquí nadie va a hacerte daño. Ya no eres ese niño solo. Matías hundió la cara en el hombro de Elena, temblando todavía. Tenía miedo que nadie me creyera, que si lo contaba me regresaran con él. Yo sí te creo, Matías, no te van a regresar, no mientras yo esté aquí, te lo prometo. El niño asintió, todavía encogido. Después de un rato, el llanto se fue apagando, dejando un cansancio enorme en su lugar. Elena lo arropó y se quedó sentada a su lado hasta que volvió a dormirse, más tranquilo. Cuando volvió a su cuarto, Elena no pudo pegar ojo. Caminó de un lado al otro, repasando cada palabra, cada detalle. La confesión de Matías le dolía más de lo que imaginaba, pero también le dejaba claro lo que tenía que hacer. No podía quedarse callada, no después de saber la verdad. Miró por la ventana hacia el granero, donde Sombra dormía en silencio. No me siento bien. Sintió que, de algún modo, la vida la estaba empujando a hacer lo correcto, aunque todo el pueblo quisiera mirar para otro lado. Se quedó junto a la ventana, con el corazón hecho un nudo, esperando que el amanecer trajera algo de calma, aunque sabía que lo que venía sería aún más difícil. ¿Alguna vez has sentido que todo un pueblo guarda silencio, aunque todos saben la verdad? ¿Qué harías si descubres que no eres la única testigo de un horror oculto, pero cada paso te acerca más al peligro? Esa mañana, después de la confesión de Matías, Elena no pudo quedarse quieta. El miedo y la indignación la mantenían despierta. Miró por la ventana mientras el sol apenas despuntaba, tiñendo de naranja el cielo. En su cabeza solo resonaba una pregunta: ¿hasta dónde ha llegado Ramiro? Elena salió al patio fingiendo que solo iba a alimentar a los animales, pero llevaba la linterna y una libreta en el bolsillo. Se dirigió primero al corral de Sombra. El caballo la recibió moviendo la cola, con los ojos menos opacos que días atrás. Le susurró unas palabras para tranquilizarlo y luego fue al antiguo establo de Ramiro, que ahora estaba vacío, pero aún olía a animal y a desinfectante barato. Se coló por la cerca trasera, donde nadie podía verla. Abrió la puerta chirriante y de inmediato el estómago se le revolvió. El lugar estaba sucio, las paredes arañadas, y en una esquina encontró un balde oxidado con restos de sangre seca. Había sogas viejas, trozos de cuero y cadenas tiradas en el suelo. Vio marcas extrañas en la madera, como si un animal hubiese intentado escapar con desesperación. De pronto, una sombra se movió en el rincón. Elena tragó saliva y levantó la linterna. Era solo un gato flaco que salió disparado, pero el susto la hizo apretar la libreta contra el pecho. Registró todo lo que vio, dibujando un rápido croquis y anotando detalles que le parecieron importantes. Sentía que si lo escribía, si tenía pruebas en papel, la realidad era menos pesada. Salió del establo con el corazón acelerado, pero una determinación nueva en la mirada. Ese mismo día, Elena fue al pueblo llevando huevos para vender en la feria. Los murmullos aumentaron apenas la vieron llegar,
No era solo por Matías, ahora todos hablaban de la mujer que se metía donde no debía. Mientras acomodaba los huevos, escuchó sin querer una conversación entre dos hombres. Dicen que Ramiro perdió más de un animal este año, que se le mueren o los vende por nada. A mí me tocó ver cómo sacaban un burro a rastras, todo golpeado. Pero nadie dice nada, no vaya a ser que se meta en problemas. Elena apretó los labios. Sabía que la gente veía, que todos sospechaban, pero nadie quería ser el primero en hablar. Miró a Rosa, la del almacén, y notó en sus ojos una mezcla de miedo y lástima. «Elena», susurró Rosa, acercándose a ella cuando nadie más miraba. «Hay cosas que es mejor dejar pasar, por tu bien». «¿Y si fuera tu hijo?», contestó Elena con voz baja pero firme. Rosa solo bajó la mirada y se alejó. Esa noche, de regreso en la granja, Elena se sentó frente a la chimenea, la libreta sobre la mesa y una taza de té temblando entre sus manos. Matías estaba acostado, pero no dormía. Se notaba por la luz encendida bajo la puerta. ¿Qué hago? El pensamiento era un eco constante. Si denunciaba a Ramiro, ¿quién la respaldaría? El comisario era amigo suyo desde la infancia, pero todos sabían que Ramiro controlaba más de lo que parecía. Había visto lo que les pasaba a los que se cruzaban en su camino: negocios arruinados, incendios sospechosos, amenazas veladas. Sin embargo, el recuerdo de las cicatrices de Matías y las heridas de Sombra no la dejaban en paz. Se acercó al cuarto del niño, tocó suavemente la puerta. ¿Estás despierto? Sí. Quiero preguntarte algo. ¿Había otros animales cuando estabas con Ramiro? ¿Otros niños? Matías dudó, pero luego asintió. Había un perrito que lloraba mucho. Una vez llegó una niña, pero se la llevaron. No sé a dónde. A Sombra lo ataban cerca del cobertizo. Los otros caballos se fueron muriendo. Elena sintió que se le apretaba el corazón. Gracias, Matías. Es importante que me cuentes todo lo que recuerdes. No quiero que nadie más pase por lo que tú viviste. ¿Me va a volver a buscar?, preguntó el niño, la voz llena de miedo. No, yo no voy a dejar que te pase nada, le aseguró con una certeza que no sentía del todo, pero que necesitaba transmitir. Al día siguiente, mientras revisaba el corral, apareció don Horacio, su vecino. Caminó hasta la cerca, la cara pálida y el sombrero en la mano. Elena, tengo algo que contarte. Anoche escuché gritos en el terreno de Ramiro. Algo raro está pasando ahí, más raro que antes. Elena lo miró a los ojos, buscando señales de miedo. ¿Y vas a ayudarme o solo viniste a advertir? Don Horacio tragó saliva. Voy a ayudarte. Yo también estoy cansado de callar. Si quieres, mañana te acompaño a hablar con el comisario. Elena lo miró con alivio y temor al mismo tiempo. Sabía que había dado un paso sin vuelta atrás. Esa noche, el viento golpeó más fuerte que nunca, pero por primera vez, Elena sintió que la jaula que la mantenía atrapada se estaba resquebrajando. Aún no sabía cómo terminaría todo, pero estaba lista para dar la pelea, aunque le costara la tranquilidad, el pueblo o algo más. La pregunta seguía ahí, palpitando en el aire. ¿Qué precio estás dispuesta a pagar por la verdad? La mañana amaneció espesa, con un aire húmedo que no dejaba ver bien a lo lejos. Elena se sentó en la mesa de la cocina, la libreta abierta frente a ella y el teléfono fijo al alcance de la mano. Don Horacio le había prometido ayudarla, pero la verdad es que solo pensar en ir a la comisaría le provocaba un nudo en la garganta. ¿Y si no le creían? ¿Y si Matías terminaba en manos del Estado o peor, de Ramiro otra vez? Marcó el número del comisario y lo dejó sonar. Nadie contestó. Colgó nerviosa y fue a ver a Matías, que desayunaba en silencio. ¿Tienes miedo?, le preguntó Elena, sentándose a su lado. Matías dudó, pero asintió. Sí, pero más miedo tenía antes. Elena le puso una mano en el hombro. Por dentro, deseaba poder prometerle que todo iba a salir bien, pero no era tan simple. No voy a dejar que te pase nada, pero necesito que seas fuerte, ¿sí? En el corral, mientras Elena revisaba a Sombra,
vio pasar la camioneta de Ramiro más despacio de lo habitual. Él no bajó la ventanilla, pero la miró fijo. Era una advertencia muda, un recordatorio de que seguía vigilando. Sombra relinchó, inquieto, como si sintiera la tensión en el aire. Elena se acercó y le acarició el cuello. «No te preocupes, viejo. Aquí nadie te va a lastimar». El caballo pareció relajarse un poco, pero Elena sabía que todo podía cambiar en un segundo. Esa tarde, don Horacio cumplió su palabra y llegó con una expresión decidida, aunque algo nerviosa. Se sentaron en la mesa, los dos mirando la libreta de pruebas y las notas. «¿De verdad quieres hacer esto?», preguntó Horacio bajando la voz. «No puedo quedarme callada», respondió Elena. «Si lo hago, Matías vuelve a ser invisible, y yo no soy esa mujer que deja pasar las cosas». Don Horacio asintió. «Yo te respaldo, pero sabes que si Ramiro se entera, no va a parar hasta hacernos la vida imposible. Que lo intente, ya no tengo miedo», dijo Elena, aunque por dentro sentía un temblor nuevo, mezcla de terror y coraje. Decidieron ir juntos a la comisaría la mañana siguiente, con las pruebas y el testimonio de Matías. Esa noche, Elena no podía dormir. Caminaba de un lado al otro, sintiendo el peso de todas sus decisiones. Cerró los ojos y se vio a sí misma años atrás, discutiendo con Tomás, empujándolo sin querer lejos de ella. Había dejado pasar señales, había preferido callar antes que enfrentar lo que dolía. Ahora con Matías no iba a cometer el mismo error. Fue al cuarto del niño y lo vio dormido, la cara tranquila por primera vez. Se quedó un rato ahí, mirándolo en la penumbra, recordando la promesa que se hizo a sí misma: protegerlo aunque le costara todo. A la mañana siguiente, justo cuando se preparaban para salir, alguien golpeó la puerta con fuerza. Elena sintió que el corazón se le detenía. Abrió y se encontró con Rosa, la del almacén, pálida como un fantasma. «Ramiro sabe que vas a denunciarlo, se lo contaron en la feria. Dijo que si lo haces, va a ir por ti, por Horacio y por el niño». Elena se quedó helada. Rosa la miró con miedo real en los ojos. «No sé qué vas a hacer, pero cuídate, ya no confíes en nadie». Cuando Rosa se fue, Elena cerró la puerta, el temblor recorriéndole el cuerpo. Miró a don Horacio, que ya estaba pálido, pero en vez de rendirse, sintió cómo le subía el coraje. «No pienso dar un paso atrás. Hoy se acaba el silencio», dijo en voz alta para convencerse a sí misma tanto como a los demás. Salieron juntos, Elena, Matías y don Horacio, rumbo a la comisaría, con la libreta apretada entre las manos y el miedo caminando al lado. Por el camino, Matías le tomó la mano sin decir palabra. Elena apretó fuerte. Era un gesto pequeño, pero significaba todo. El pueblo los miraba, algunos con curiosidad, otros con lástima, pero la mayoría con miedo. Nadie se atrevió a detenerlos. Nadie les deseó suerte. Elena cruzó el umbral de la comisaría con la espalda recta. El comisario los recibió en la oficina, serio, escuchando cada palabra, revisando las pruebas, mirando de reojo a Matías. Cuando terminó la declaración, Elena sintió el peso del mundo caerle de golpe. Había hecho lo correcto, pero también había desatado algo grande. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. La vida de Elena y la de Matías nunca volvería a ser la misma, pero por primera vez sentía que había hecho lo que debía. Y ahora, aunque viniera la tormenta, estaba lista para enfrentarla. Elena esperó a que Matías y don Horacio estuvieran en la cocina desayunando antes de ir al cuarto a hacer la llamada más importante de su vida. Marcó el número directo del comisario, el único que no aparecía en la guía, y esperó. Le contestó con voz ronca, como quien no duerme bien. «Comisario, soy Elena Araya. Es urgente. ¿Está bien el niño?» «Sí, por ahora. Pero necesito que me prometa que si hago la denuncia, usted va a mover gente de inmediato. No puedo arriesgarme a que Ramiro reaccione antes». El comisario tardó en responder, pero al final bajó la voz. «Voy a mandar 2 patrullas. Usted no se mueva de la casa. Si alguien se acerca, marque de nuevo.
Esto no va a quedar así, se lo prometo. Elena colgó sintiendo la adrenalina corriéndole por las venas. Sabía que acababa de encender una mecha. Volvió a la cocina. Matías recogía la mesa sin decir palabra. Tenía los hombros tensos, los ojos fijos en la taza de té. Matías, ven, necesito hablar contigo. Se sentaron en la sala, lejos de las ventanas. Hoy puede que vengan unos policías a hacerte preguntas. No tienes que decir nada que no quieras. Pero yo estaré contigo todo el tiempo, ¿sí? El niño tragó saliva. ¿Me van a llevar? Elena le tomó la mano. No, y si alguien lo intenta, yo no lo voy a permitir. Pero es importante que confíes en mí y en don Horacio. Matías asintió, aunque el miedo no se le quitaba de la mirada. ¿Y Sombra? ¿Lo van a llevar? No, Sombra se queda aquí. Nadie lo va a tocar. Por primera vez, Matías logró soltar un poco los hombros. Pasaron la mañana haciendo como si fuera un día normal. Elena horneó pan, Horacio revisó el corral y Matías dibujó en la mesa. Pero la tensión era un bicho vivo. Cada ruido en la calle, cada ladrido lejano los ponía en alerta. Al mediodía, una camioneta desconocida pasó despacio frente a la casa. Elena miró desde la ventana, el corazón en la garganta. No era la de Ramiro, pero igual la hizo temblar. Tranquilos, dijo Elena en voz baja. Ya no falta mucho. En la tarde el teléfono sonó. Elena contestó con miedo, pensando que podía ser Ramiro o alguien de su parte. Pero era Rosa, la del almacén. Elena, ten cuidado. Dicen que Ramiro anda preguntando quién fue el soplón. No salgas de la casa por nada. Gracias, Rosa, te debo una. Colgó y respiró hondo. Cada vez que parecía que el peligro se calmaba, algo volvía a subir la tensión. El tiempo se hizo más lento. Elena preparó una mochila con documentos, algo de dinero y ropa, por si tenían que salir de urgencia. Dejó la mochila junto a la puerta y se sentó a esperar. La radio murmuraba una canción antigua, pero nadie realmente escuchaba. Matías dibujaba una casa, un caballo y una mujer con cabello canoso. Se lo mostró a Elena. ¿Ese soy yo?, preguntó ella con una sonrisa temblorosa. Sí, y ese Sombra ya no está encadenado. Elena lo abrazó despacio, agradecida por ese pequeño rayo de esperanza en medio del caos. Ya casi oscurecía cuando por fin llegaron las patrullas. Elena salió a la puerta con las manos visibles, Matías detrás de ella. Los policías bajaron serios, pero cordiales. ¿Es aquí la denuncia?, preguntó uno. Sí, pasen. Traigo todas las pruebas y el niño está listo para hablar. Entraron y la casa se llenó de una sensación extraña, miedo y alivio, mezclados. Uno de los policías se sentó con Matías y le habló suave, como si fuera su propio hijo. El niño empezó a contar todo, primero despacio, luego más suelto. Elena sintió un nudo en la garganta, pero se obligó a mantenerse firme. El otro agente escuchó el relato de don Horacio y revisó la libreta de pruebas. Hizo muchas preguntas, anotó todo, sacó fotos del estado de Sombra. Cuando se fueron, prometieron que esa noche pondrían vigilancia en la casa. Elena cerró la puerta y se apoyó contra ella, agotada. Matías la miró, como buscando una última confirmación. Ya va a terminar todo. Elena lo abrazó con fuerza. Ya casi, hijo, ya casi. Se fueron a dormir temprano, pero ninguno logró cerrar los ojos del todo. Esa noche, la granja no fue solo un refugio, sino un campo de batalla en silencio. Afuera, la policía patrullaba y en el aire flotaba la sensación de que el desenlace estaba muy cerca. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían. El verdadero peligro recién estaba empezando. ¿Has sentido alguna vez ese instante en el que sabes que ya no hay marcha atrás? Así amaneció Elena. El aire era pesado y la casa parecía contener la respiración, como si todos esperaran el choque final. No eran ni las 9 cuando el ruido de la camioneta se escuchó a lo lejos, rompiendo la quietud. Elena lo supo de inmediato. Era Ramiro.
Miró a Matías, que estaba junto a don Horacio en la cocina, y le hizo una seña para que no saliera. Salió ella sola al patio, el sol apenas saliendo detrás de los cerros. Ramiro bajó de la camioneta sin quitarse los lentes oscuros. Venía más erguido que nunca, la mandíbula apretada, los nudillos blancos de rabia. ¿Qué te crees, Elena? ¿Quién te dio derecho a meter a la policía en mis cosas? ¿Crees que esto va a quedar así? Elena no se movió. Mantuvo la voz firme, aunque sentía el pulso en los oídos. Te lo advertí, Ramiro. Lo que hiciste no tiene perdón. Yo no me voy a callar. No esta vez. Ramiro dio un paso hacia ella, los ojos encendidos de furia. ¿Sabes lo que les pasa a los que se meten conmigo? No tienes idea de con quién estás tratando. Mejor que tú, nadie lo sabe, Ramiro. Y por eso ya no te tengo miedo, respondió Elena clavándole la mirada. Ni yo, ni el pueblo, ni los niños que dañaste, ya nadie. Ramiro se acercó tanto que Elena sintió su aliento mezclado con olor a tabaco. Esto no va a quedar así, vieja entrometida. Cuando la policía se vaya, vas a ver lo que es bueno. Y ese niño, nadie va a creerle. Yo mando aquí, ¿su entiendes? Mando yo. Elena no retrocedió ni un centímetro. Manda mientras puedas, Ramiro, porque hoy se te acabó el poder. Hoy todos saben quién eres de verdad. Ramiro levantó la mano, como si fuera a empujarla, pero en ese instante una voz lo interrumpió. ¡Alto ahí, Ramiro! La patrulla que estaba en la entrada del terreno se acercó con rapidez. El comisario, acompañado de 2 agentes, bajó del auto. Señor Ramiro, retírese del lugar de inmediato. Está siendo investigado por maltrato y amenazas. Cualquier acto de violencia aquí será agravante. Ramiro bajó la mano, pero su expresión no cambió. Ahora te escondes detrás de ellos, Elena. No me escondo, respondió ella. Solo ya no estoy sola. El comisario se puso entre los dos. La tensión cortaba el aire. Le sugiero que regrese a su casa, señor. Esta propiedad está bajo resguardo policial. Si vuelve a acercarse, será arrestado. Ramiro miró a los policías y luego a Elena con una rabia que parecía a punto de explotar. No he terminado contigo. Ya lo verás. Se subió a la camioneta de un portazo y salió disparado por el camino de tierra, dejando una nube de polvo que tardó en disiparse. Elena respiró hondo, las piernas le temblaban. El comisario la miró con respeto. ¿Está bien? Sí, mejor que nunca. Volvió a la casa. Matías la esperaba en la puerta, con los ojos enormes de preocupación. Elena lo abrazó fuerte. Ya pasó, hijo, ya pasó. Don Horacio asintió en silencio, como si hubiera visto por fin al verdadero Ramiro desenmascarado. La policía se quedó vigilando la propiedad, pero al caer la tarde, el teléfono volvió a sonar. Elena contestó esperando la voz de algún vecino, pero fue el propio Ramiro, su tono más frío que nunca. Esto no se acaba aquí, Elena. Tú y ese niño van a lamentar haberse metido conmigo. Colgó antes de que ella pudiera responder. Elena se quedó mirando el aparato, el corazón apretado pero sin un solo rastro de duda. Miró a Matías, que ya se había dado cuenta de que la guerra apenas empezaba. No te preocupes, le dijo. Pase lo que pase, no te voy a dejar solo. Esa noche la casa no durmió. Las luces seguían encendidas y los policías patrullaban fuera. Pero dentro, por primera vez, nadie se sentía completamente solo. El enfrentamiento había sacudido al pueblo y a todos los que lo habitaban. Pero para Elena, la verdadera lucha apenas comenzaba. La mañana después del enfrentamiento, la casa de Elena estaba llena de gente, policías entrando y saliendo, el comisario tomando notas, un asistente social sentado junto a Matías en la mesa del comedor. El niño tenía las manos apretadas sobre el pantalón y la mirada en el suelo, pero Elena estaba justo detrás de él, dándole fuerza solo con estar ahí. Matías, cuenta solo lo que tú quieras, le dijo el asistente con voz tranquila. No tienes que apurarte. Matías tragó saliva. El silencio se estiró, pesado, hasta que por fin levantó la cabeza. Yo
Ramiro me llevó a trabajar a su campo. Me dijo que me iba a cuidar, pero me encerró en un cobertizo. Me pegaba, me amenazaba con los perros, no me dejaba salir. Me hacía limpiar, darle de comer a los caballos. Si algo salía mal, me pegaba más fuerte. A Sombra lo golpeaba con una cadena. Yo le tapaba los ojos, pero igual lloraba. La voz del niño era temblorosa, pero no se quebró. El asistente anotaba, los policías escuchaban en silencio. Cuando Matías terminó, Elena sintió que el aire volvía a llenar la casa. ¿Quieres decir algo más, hijo?, preguntó el comisario. Matías miró a Elena, luego negó con la cabeza. Ya había dicho suficiente por ese día. Apenas la policía salió, la noticia corrió por el pueblo. No tardaron en llegar los primeros murmullos a la puerta de Elena. Al principio era puro chisme, pero después las historias empezaron a salir a la luz. Mi sobrino trabajó con Ramiro y salió con el brazo fracturado, dijo un vecino que casi nunca se acercaba. Siempre nos dio miedo denunciar. A mi hermana le mató una yegua de hambre, pero no quiso meterse en líos, agregó otra mujer. Don Horacio fue a la plaza y habló claro con todos. Ya basta de callar. Si le pasó a Matías, le puede pasar a cualquiera. Y poco a poco, lo que era un secreto a voces se fue volviendo una verdad pública. Al otro día, la comisaría tenía 3 denuncias nuevas en contra de Ramiro: maltrato animal, abuso infantil, amenazas. El pueblo, tan callado y cerrado, empezaba a romper su propio miedo. Ramiro no tardó en reaccionar. En la feria enfrentó a quien quiso hablar. Amenazó a los que se atrevieron a mirarlo de frente, pero ya nadie bajó la cabeza tan fácil. El comisario lo citó a declarar, pero él fue con su abogado y se negó a responder la mayoría de las preguntas. Sin embargo, las pruebas de Elena y las declaraciones de Matías y otros vecinos ya eran demasiado para tapar. Un día, la camioneta de Ramiro amaneció rayada. Alguien había escrito en el lodo del parabrisas: "Ya no más". Esa misma tarde, Sombra relinchó más fuerte que nunca en el corral, como si oliera la libertad cerca. Elena no fue la única que sintió el peso del miedo aligerarse. Rosa, la del almacén, se acercó una tarde con una bolsa de pan y un abrazo torpe. Perdón por no haber hablado antes. Tenía miedo, como todos. Elena la miró con ternura. Ya lo hiciste, eso es lo que importa. Varias mujeres del pueblo se organizaron para hacer una colecta y trajeron comida para Matías, ropa y hasta una libreta nueva para que pudiera dibujar. La abogada del municipio vino a la granja y se sentó con Elena bajo la sombra de un árbol. No va a ser fácil, pero la justicia está de tu lado. Con estas pruebas y los testimonios, Ramiro no va a poder escaparse tan fácil. Elena suspiró, mirando el campo abierto. Mientras Matías esté a salvo, todo vale la pena. La última vez que Matías tuvo que contar su historia, lo hizo frente a una jueza de voz suave. Elena estuvo ahí, apretando su mano en todo momento. ¿Quieres agregar algo?, le preguntó la jueza. Matías pensó un momento y luego dijo, bajito pero firme: yo solo quiero vivir con la señora Elena, y que Sombra nunca más vuelva a estar encadenado. La jueza asintió y le sonrió, anotando sus palabras. Elena no pudo evitar llorar, pero esta vez fue de alivio. Sabía que aún quedaba camino por recorrer, que la justicia era lenta, que el miedo no desaparece de un día para otro. Pero el silencio ya se había roto, y a veces basta con una sola voz valiente para que todos los demás se animen a hablar. Fue don Horacio quien entró a la casa una tarde y con una sonrisa rara anunció: Elena, hay alguien en la entrada preguntando por ti. Elena, cansada y con las manos llenas de tierra, pensó en otro vecino curioso, pero al salir vio una silueta alta y conocida bajo la sombra del nogal. Tomás, su hijo. Tenía el cabello más corto, algunas canas prematuras, los hombros más anchos y la misma mirada terca. Al principio, ninguno de los dos dijo nada. Solo se miraron como quien trata de entender si el otro todavía es de este mundo.
Tomás fue el primero en hablar, la voz apenas quebrada. Me enteré por las noticias lo que pasó con el niño, con Ramiro. Vine porque tenía que verte y porque necesitaba volver. Elena sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho, pero no se atrevió a abrazarlo. Pasa, aquí siempre hay lugar. Los primeros días fueron extraños. Tomás ayudaba en el corral, saludaba a Matías con respeto, pero había silencios pesados, miradas evitadas. Matías, por su parte, lo observaba de lejos, como si temiera que fuera otro adulto que terminaría yéndose. Una mañana, mientras Elena preparaba café, Matías entró a la cocina y se quedó mirando a Tomás, que revisaba herramientas en la mesa. ¿Tú también vivías aquí de niño?, preguntó, directo como solo los niños pueden ser. Tomás lo miró y asintió. Sí, crecí en este campo, aunque hace mucho que no volvía. ¿Y por qué te fuiste? Elena contuvo el aire. Tomás bajó la mirada y se tomó unos segundos antes de contestar. A veces uno se va porque cree que en otro lado va a estar mejor, pero al final uno siempre extraña el lugar donde aprendió a querer. Matías asintió y se acercó un poco más. ¿Te vas a quedar? Tomás miró a Elena, buscando respuesta. Sí, me voy a quedar. Si tú y tu mamá me dejan. Elena no corrigió al niño. Solo sintió un calor suave en el pecho, como si por fin la casa volviera a estar completa. Con los días, la rutina se acomodó de otra manera. Tomás se encargó del establo, enseñando a Matías a cargar heno, a cuidar a Sombra, a distinguir los sonidos del campo. Elena los miraba desde la ventana, pensando en cuánto se había perdido y cuánto se podía aún recuperar. Una tarde, Tomás se acercó mientras ella deshierbaba el jardín. Mamá, siento mucho todo lo que pasó. Yo tampoco supe cómo manejar las cosas. Me costó perdonarte, pero creo que ya es hora de soltar lo que duele. Elena dejó las herramientas y lo miró a los ojos. Yo también cometí errores, hijo, y por muchos años me los guardé. Pero mira a Matías, mira a Sombra. A veces, la vida nos da otra oportunidad de hacer las cosas bien. Tomás la abrazó por primera vez en años. Fue un abrazo torpe, con lágrimas que ninguno quiso mostrar, pero que los liberó de una vieja carga. Matías floreció con la llegada de Tomás. Ya no se sobresaltaba con cada ruido, reía en la mesa, ayudaba a Elena con las gallinas y a Tomás con las reparaciones. Un día incluso se atrevió a invitar a Rosa y a sus hijos a jugar al campo. El miedo empezaba a ceder su lugar a la confianza. Elena, sentada bajo el nogal, los vio correr y pensó que el dolor, si se comparte y se enfrenta, también puede convertirse en fuerza. Al anochecer, los tres se sentaban alrededor de la mesa, compartiendo pan recién horneado, historias y silencios menos pesados. Tomás contaba anécdotas de su infancia, Matías preguntaba todo y Elena escuchaba, guardando cada momento como un tesoro nuevo. Esa noche, antes de dormir, Matías se acercó a la puerta del cuarto de Elena. ¿Puedo pedirte algo? Lo que quieras, hijo. ¿Podemos cenar siempre los tres juntos? Elena sonrió, sintiendo que el círculo por fin se cerraba. No porque todo estuviera perfecto, sino porque la familia, la verdadera familia, se había reconstruido herida y todo en ese pequeño rincón del mundo. Y así, en el corazón de la granja, el pasado encontró su lugar, el presente se llenó de esperanza y el futuro dejó de dar miedo. El campo amaneció envuelto en un silencio expectante. Tomás revisaba la cerca, Matías corría nervioso entre el granero y la casa, y Elena preparaba todo con una mezcla de ilusión y temor. La jueza había firmado la orden. Sombra ya no pertenecía a nadie más que a sí mismo. No más cadenas, no más amenazas, solo campo abierto. Matías no cabía en sí de emoción. Se lo veía ir y venir, preparando la alfalfa, dejando listo el bebedero, hablando bajito al caballo. Hoy sí, Sombra, hoy eres libre.
Elena miró todo desde el umbral, sabiendo que esa escena era más que un simple acto. Era un símbolo, para Matías, para ella, para Tomás. No era solo la libertad de un animal, era su propia libertad recuperada. El mediodía trajo a varios vecinos curiosos. Rosa llegó con sus hijos. Don Horacio trajo su cámara vieja y hasta algunos niños de la escuela quisieron presenciar el momento. Nadie quería perderse la escena. Tomás tomó la llave del candado y se la dio a Matías. El niño la miró con cuidado, como si fuera un trofeo. Elena se agachó a su lado y le susurró: «Hazlo cuando estés listo, hijo». Matías se acercó despacio, acariciando a Sombra en el cuello. El caballo, tranquilo pero expectante, parecía saber lo que venía. Matías insertó la llave, giró y el candado cayó al suelo con un golpe seco. El silencio fue total. Matías soltó la cadena. Por un segundo, Sombra se quedó quieto, como dudando. Pero luego, con una sacudida poderosa, se lanzó al trote y después al galope, cruzando el campo en líneas libres, la melena al viento, sin mirar atrás. Los aplausos estallaron espontáneos. Matías no pudo contener las lágrimas y corrió tras el caballo, gritando de alegría. Elena lo siguió, riendo y llorando al mismo tiempo, con Tomás detrás, abrazando a ambos cuando los alcanzó. Rosa se acercó con sus hijos y los niños rodearon a Sombra, que ahora pastaba tranquilo bajo el sol. Por un momento, todo el pueblo pareció respirar con más alivio. Elena miró a Matías, que tenía la cara empapada pero sonreía de verdad, y supo que ese era un nuevo comienzo para todos. «¿Viste, mamá? Ya nadie lo puede encadenar», dijo Matías, abrazándola fuerte. Elena solo asintió, sin poder hablar, porque la emoción le cerraba la garganta. Ya entrada la tarde, cuando los vecinos se fueron y solo quedó la familia bajo el nogal, Tomás sirvió té caliente y Elena se sentó mirando el horizonte, donde Sombra seguía corriendo. «¿Te das cuenta?», dijo Tomás, sentándose a su lado. «Es igual que nosotros». Elena lo miró. «¿Cómo? Nos tuvimos miedo mucho tiempo, pero hoy por fin soltamos lo que nos ataba. Tú, yo, Matías y Sombra también». Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza. «Quizás la libertad es esto, no olvidar lo vivido, pero no dejar que eso nos encadene más». Esa noche, Sombra regresó al establo por su cuenta, tranquilo, como si supiera que era su casa. Matías lo esperaba con una manta limpia y un puñado de zanahorias. Elena y Tomás se miraron y sin palabras supieron que la familia estaba completa de nuevo. Antes de dormir, Matías escribió en su libreta: «Hoy Sombra fue libre, y yo también». Elena leyó la frase y supo que, aunque quedara camino por recorrer, lo peor había quedado atrás, porque a veces la libertad llega despacio, sin ruido, y lo cambia todo para siempre. La casa de Elena empezó a llenarse de sonidos nuevos. Por la mañana, Tomás y Matías ordeñaban juntos mientras Sombra trotaba suelto por el corral. Elena preparaba café y pan dulce, viendo por la ventana cómo los dos reían, a veces peleando en broma, como si siempre hubieran vivido así. Una tarde, Matías trajo un cachorro callejero que encontró cerca del pueblo. El animal estaba sucio, con una oreja caída y ojos grandes de miedo. «¿Podemos quedárnoslo, mamá?». Elena dudó, pero Tomás se adelantó. «Yo le enseño a cuidar gallinas, no te preocupes». Y así, la familia creció una vez más, agregando risas y alguna que otra travesura. Pero no todo era perfecto. Un día, mientras arreglaban una cerca, Matías y Tomás discutieron. Matías, cansado y frustrado porque las tablas no quedaban derechas, tiró el martillo al suelo y gritó: «No me sale, siempre lo hago mal». Tomás, con más paciencia de la que tenía antes, se agachó y le habló bajo: «A mí tampoco me salía cuando tenía tu edad. Y sí, a veces todavía me equivoco, pero aquí nadie te va a gritar, Matías. Aquí aprendemos juntos». Elena desde lejos vio la escena y se sintió orgullosa.
porque aunque las heridas seguían ahí, ya no mandaban en la casa. Ahora había espacio para la paciencia, el perdón y la ternura. Una noche, un trueno fuerte sacudió la casa. Matías se metió a la cama de Elena temblando sin poder dormir. ¿Todavía tienes pesadillas?, preguntó ella acariciándole el cabello. A veces. Sueño que Ramiro regresa o que vuelvo a estar solo. Elena lo abrazó. No va a pasar. Aquí siempre va a haber alguien para ti, aunque no siempre pueda espantar todos los miedos. Matías se quedó dormido con la cabeza en el regazo de Elena, y ella entendió que algunas cicatrices tardan más en sanar, pero mientras haya brazos dispuestos a sostener, el miedo pesa menos. La rutina empezó a tomar forma. Desayunos con risas, tardes de trabajo, paseos en bicicleta al pueblo. Un sábado, Tomás propuso hacer una comida especial. Invitaron a Rosa, don Horacio y otros vecinos que se habían vuelto amigos y aliados. Ese día, la casa estuvo llena de gente, música, historias y abrazos. Matías jugó con los niños del pueblo. Sombra pastó tranquilo entre todos y Elena se sentó un momento bajo el nogal, mirando a su familia, la de sangre y la elegida, compartiendo la mesa. Tomás, sentándose a su lado, le dijo: «Nunca pensé que todo este dolor podría traer algo tan bueno». Elena apretó su mano. «La vida a veces te sorprende cuando menos lo esperas». Antes de dormir, Matías fue al cuarto de Elena con su libreta. «Quiero mostrarte algo». Había dibujado una casa con muchas ventanas abiertas, sombra libre y el cachorro a los pies de la familia. En la puerta, 3 figuras: él, Tomás y Elena. «¿Te gusta?». Elena lo abrazó, con el corazón apretado pero feliz. «Es el dibujo más bonito que he visto, porque ahora esa es nuestra casa de verdad». Esa noche, la casa respiró tranquila, no porque el pasado hubiera desaparecido, sino porque juntos por fin habían encontrado la manera de empezar de nuevo. Y así, entre errores, miedos, risas y nuevas oportunidades, la nueva familia fue construyéndose día a día, recordando que a veces los lazos más fuertes se tejen en el campo, entre silencios, trabajo compartido y promesas de no dejarse nunca más. ¿Puede un pueblo cambiar realmente después de años de miedo y silencio? ¿Es posible que las heridas colectivas se conviertan en tierra fértil para algo nuevo, para la esperanza? Con la caída de Ramiro y su salida definitiva del pueblo, el ambiente cambió. Al principio, nadie lo podía creer. La plaza ya no era territorio de sus amenazas. La feria se volvió un lugar seguro y hasta los niños jugaban más libres en las calles. Rosa reabrió el almacén con una sonrisa más relajada y don Horacio organizó una asamblea vecinal, algo impensable meses atrás. Fue en una de esas asambleas donde Elena levantó la voz y propuso algo distinto. ¿Por qué no abrimos la granja para niños que han pasado por lo mismo que Matías? Un lugar seguro, con animales, campo, cariño, donde puedan sanar y empezar de nuevo. La respuesta fue un murmullo primero, luego un aplauso tímido y después palabras de apoyo y ofertas de ayuda. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos entendieron que era hora de sembrar algo distinto. Elena y Tomás acondicionaron la vieja casita del fondo del terreno. Pintaron, arreglaron ventanas, limpiaron cada rincón. Matías, ahora más seguro, fue el primero en elegir las mantas, los juguetes y hasta las flores para las ventanas. Llegaron los primeros niños, traídos por asistentes sociales, hermanos que huían de la violencia, una niña callada con miedo a todo, 2 primos que solo hablaban entre ellos. Al principio todos desconfiados, escondidos, con miradas que recordaban la de Matías meses atrás. Pero la rutina de la granja hizo su magia. Entre caballos, gallinas y el cachorro travieso, poco a poco, las risas empezaron a brotar. Matías se volvió el guía. Les enseñaba a alimentar a Sombra, a no temerle a los perros, a subirse a los árboles.
Una tarde, mientras ayudaban a plantar un huerto, una de las niñas se atrevió a hablarle a Elena. ¿Aquí siempre es así de tranquilo? Elena le sonrió. Aquí nadie te va a gritar ni a pegar. Si tienes miedo, puedes decirlo. Si quieres llorar, también. La niña asintió, plantó su semilla y se quedó junto a Elena un rato más. El proyecto de Elena contagió a otros. Pronto, vecinos que nunca se habían animado a hablar de sus propios dolores se acercaron a la granja. Una mujer mayor donó libros, otros trajeron ropa y hasta un profesor jubilado empezó a dar clases de música. Un día, la plaza se llenó de niños jugando a la cuerda. La gente miraba y algunos lloraban sin saber bien por qué. No era tristeza, era alivio. El peso de los secretos se iba, la vergüenza se cambiaba por orgullo. Elena miraba todo desde la puerta, sabiendo que nada de esto habría pasado si ella, Matías y Tomás no hubieran decidido romper el silencio. Pero no todo era fácil. Las cicatrices seguían ahí, en los niños y en los adultos. A veces bastaba un ruido fuerte para que los pequeños se escondieran o un mal recuerdo para que alguno se pusiera a llorar en la noche. Elena, sentada junto a Matías en el pórtico una noche, lo vio apretar la libreta donde escribía sus miedos y sueños. ¿Todavía te duele a veces?, le preguntó. Sí, pero ya no tanto como antes. Ahora sé que si duele puedo decírtelo, y que siempre hay alguien aquí. Elena lo abrazó y miró el campo iluminado por la luna. Sabía que el dolor no se borra, pero también que cada herida, si se cuida, puede volverse una semilla de algo nuevo. Con el tiempo, la granja de Elena se volvió famosa en la región. Llegaban familias de otros pueblos buscando ayuda, preguntando cómo hacer lo mismo. Un periodista local fue a entrevistarla y le preguntó qué la motivaba a seguir, a pesar de todo. Elena pensó un momento y respondió: porque aprendí que el silencio no nos salva, pero la valentía de hablar y sanar juntos sí puede cambiar un pueblo. Y porque cada niño que sonríe aquí, cada semilla que plantamos, es una promesa de que las cosas pueden ser distintas. La nota salió publicada y, semanas después, el gobierno local ofreció apoyo para ampliar el proyecto. Pero Elena no dejó que la esencia se perdiera. La familia, la confianza, el campo y el coraje de no volver a callar. Esa noche, sentada bajo el nogal junto a Tomás y Matías, miró las estrellas y sintió por primera vez en mucho tiempo que, aunque el pasado deja cicatrices, el futuro puede estar lleno de brotes nuevos, verdes y fuertes, nacidos del dolor, pero alimentados por el amor y la esperanza. En ese rincón del mundo, por fin, el silencio se volvió tierra fértil. El día amaneció distinto en la granja. El aroma a pan recién hecho se mezclaba con el frescor de la hierba mojada. Elena despertó temprano, pero esta vez no por inquietud, sino por costumbre feliz. Matías y los otros niños dormían todavía, cansados después de una noche de historias y juegos. Tomás ya estaba afuera cortando leña. Elena cruzó el patio despacio, saboreando cada paso. Sombra pastaba libre cerca del nogal y el cachorro dormía hecho un ovillo junto a la puerta del granero. Se detuvo frente a la puerta de madera, esa que tanto tiempo estuvo cerrada y que había guardado secretos, miedos y silencios. Pasó la mano por la superficie rugosa, sintiendo las cicatrices que el tiempo deja en todas partes, incluso en los lugares. Tomó aire y abrió de par en par ambas hojas. La luz de la mañana se desparramó adentro, dorada y cálida, iluminando cada rincón, empujando la oscuridad afuera. El sonido del granero abierto llamó la atención de Matías, que llegó corriendo descalzo, todavía con los ojos hinchados de sueño. ¿Por qué abriste el granero tan temprano?, preguntó curioso. Elena sonrió, le revolvió el pelo y señaló hacia el interior. Porque hoy es día de fiesta, hijo, porque ya no hay nada que ocultar.
En minutos, los demás niños fueron llegando, unos arrastrando mantas, otros con palos que usaban como espadas, todos riendo. Se metieron al granero, jugando entre el heno y las sombras ya vencidas por la luz. Tomás apareció con una radio vieja, puso música y pronto la risa se mezcló con el sonido de cumbia y zapateos. Sombra asomó la cabeza, curioso, y Matías fue a abrazarlo. El caballo ya no tenía miedo, solo paciencia y un brillo especial en los ojos. Ese día llegaron vecinos, amigos y hasta extraños que querían conocer la famosa granja. Trajeron comida, libros, regalos y hasta un árbol para plantar en el patio. Don Horacio, como siempre, trajo su cámara para guardar la memoria de ese momento. Rosa ayudó a preparar la mesa larga bajo el nogal. La comida fue sencilla, pero la charla abundante. Hubo historias de antes, promesas de futuro, risas y algunas lágrimas discretas. Nadie habló de Ramiro, de amenazas ni de miedo, solo del presente y de todo lo que aún podían construir juntos. Elena, sentada en la cabecera de la mesa, miró alrededor y se permitió sentir orgullo, pero también humildad. Sabía que nada estaba garantizado, que el futuro podía traer nuevos desafíos, que las heridas no se borran solo con luz, pero también supo que, pase lo que pase, ya no volvería a enfrentar nada sola. Al caer la tarde, los niños volvieron al granero a esconderse entre las pacas, a leer o solo a mirar cómo la luz cambiaba de dorado a rosa. Matías se acercó a Elena y le preguntó en voz baja: ¿Y si alguna vez vuelve la oscuridad, mamá? ¿Si algún día da miedo otra vez? Elena lo miró, le acarició el rostro y le respondió: Entonces volvemos a abrir las puertas, hijo. No las cerramos nunca más. Ni las del granero ni las del corazón. Matías asintió, serio y tranquilo, como quien entiende que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no dejarse dominar por él. Cuando la noche cayó, Elena encendió las lámparas y dejó las puertas abiertas para que la música, las risas y el calor de la vida llenaran el campo. Se sentó junto a Tomás y Matías bajo el nogal, viendo cómo el viento traía el olor a tierra mojada y a sueños nuevos. El futuro no estaba escrito. Tal vez habría nuevas tormentas, nuevos retos, pero en ese instante, bajo el cielo estrellado, Elena supo que podían con todo, porque juntos nada ni nadie volvería a encerrarlos. Y así, con el granero abierto, la luz entrando y la esperanza llenando cada rincón, la historia cerró, pero la vida apenas empezaba. En la granja, ahora y siempre, las puertas quedarían abiertas, para la luz, para la verdad y para cualquier alma perdida que necesitara entrar. A veces, lo que parece una simple puerta cerrada esconde años de dolor, secretos y miedo. Pero basta un acto de valor, una decisión de abrirse al mundo y dejar entrar la luz, para transformar no solo una vida, sino todo un destino. Esta historia nos recuerda que el silencio jamás debe ser más fuerte que la esperanza, que las heridas pueden sanar si se comparten y que la verdadera libertad llega cuando nos atrevemos a romper nuestras propias cadenas. Hoy, como Elena, Matías y Tomás, te invito a abrir tus propias puertas y convertir tus cicatrices en semillas de algo mejor. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué puerta te gustaría abrir en tu vida? Dale like y comparte este video para que más personas encuentren valor y esperanza en sus propios caminos. Recuerda que aquí, en esta comunidad, nunca estamos solos. Juntos podemos transformar la oscuridad en luz. ¿Quieres seguir siendo parte de historias que inspiran, conmueven y nos unen? Suscríbete al canal y acompáñanos en cada nuevo capítulo de vida, porque cada vez que alguien se atreve a abrir el granero, todos somos testigos de que un mundo mejor sí es posible.